América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de en pos. América será para el cielo que Jesús preparó, el día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está la puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero, venir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Vendrá la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, el grupo de las Islas Marinas, vendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos, y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todo lo del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, vendrán en las edades futuras, la vida y la salud de Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes en la paz del Señor. América será para Cristo
Hermanos, muy buenas tardes. En el último mensaje hemos visto el reconocimiento de Pedro que Jesús es el Cristo. Y eso podemos confirmar en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 29, donde dice: entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero también enseguida hemos visto que Pedro comenzó a reconvenirle cuando Jesús comenzó a enseñarle que sus sufrimientos y la muerte eran inevitables porque fueron el plan de Dios. Hoy veremos primeramente una afirmación solemne de Jesús y luego un suceso sobrenatural como era la transformación de Jesús. Y el mensaje de hoy he titulado: bueno es para nosotros que estemos aquí. Y vamos a comenzar entonces en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, con el versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hermanos, hemos visto ya en varias ocasiones la frase de cierto, pero de cierto o de cierto te digo aparece solamente en los evangelios y siempre de los labios de Jesús. Así nuestro Señor comenzó temas muy importantes. Ciertamente uno de los temas más importantes lo vemos en Juan 3, versículo 3, en esa visita nocturna de Nicodemo, cuando Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso de cierto o de cierto quiere decir que el Señor hoy en el día escribiera en la computadora con mayúscula, cerrado, doble espacio, negrita, subrayado, ¿verdad? Él siempre usaba para expresar un mensaje o un tema importante. Pero aquí también vemos que habían ciertas personas presentes que no les gustó ese comentario sobre la muerte y no es hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y eso prácticamente es como una promesa de Cristo que hay que relacionar precisamente en el contexto de la transfiguración, tema de hoy, ¿verdad? Como una prefiguración de la segunda venida de Jesús. Jesús primeramente va a venir en la nube por su iglesia, y después de la tribulación y la gran tribulación, Él va a venir físicamente en la segunda venida, va a venir a la tierra como el rey a gobernar por 1000 años. Pero eso ya es tema de otra enseñanza. Pero también en este contexto podemos ver que tal vez la palabra reino
podría también significar el esplendor real que ciertamente el Señor Jesús tiene, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Fueron entonces, Marcos escribe aquí, que eran 6 días después del acontecimiento de la promesa que hemos leído en el versículo 1. Ahora él lleva a su círculo íntimo de los discípulos, podemos hoy con una palabra moderna decir el círculo cero del Señor, que era definitivamente Pedro, Jacobo o Santiago, ¿verdad? Y Juan. Y los llevó aparte, los separó de los demás discípulos, lo llevó a un monte alto y se sospecha, podemos decir, que ese monte probablemente era el monte Hermón, con una altura de 2.804 metros aproximadamente, bastante alto, ¿verdad? Y estaba situado alrededor de Cesarea de Filipo. Y en el versículo 27 del capítulo 8 podemos ver que definitivamente cuando Pedro confesaba que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Cristo, el Mesías, podemos ver, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Entonces, en ese contexto asumimos que era el monte Hermón. También podemos ver la palabra transfiguró delante de ellos. Transfigurar quiere decir ciertamente que cambiar de forma o ser transformado, ¿verdad? Jesús manifestó a los 3 discípulos que estaban con él, Pedro, Santiago o Jacobo y Juan, parte de su divina gloria. Y vamos entonces también comparar aquí que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Estamos en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ciertamente Pedro se recordaba en esta carta a esta experiencia sobrenatural de haber visto a Jesús transfigurado. Vamos al versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Fíjense el poder de Dios, el poder del Señor, que puso a los vestidos de ellos tan resplandeciente, tan blanco, que ningún jabón que tenemos hoy, si lo dejas la ropa enjuague durante toda la noche y lo pone anil, no lo lograrías esa blancura como si solamente el Señor y el Padre Celestial lo pueden hacer. Pero también tenemos que recordar, mis amados, que la luz se asocia muchas veces con la presencia visible de Dios. Y vamos a ver, por favor,
en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 9, lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fueron ardientes. Aquí vemos eso vestido blanco como la nieve, y obviamente sabemos que el anciano de días es Dios Padre, ¿verdad? Pero también fíjense ya al final de nuestra Biblia, en el último libro, en el libro de Apocalipsis, la revelación que Dios permitió recibir a Juan antes de llamarlo de este mundo. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 23? Estamos ahora en el contexto de la Nueva Jerusalén, cuando ya vamos a estar en el cielo en la comunión con Dios. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrero. Hemos ya visto desde el primer día de Génesis, en la creación del mundo, cuando Dios dijo que sea la luz, no era el sol ni la luna, sino es la gloria de Dios que ilumina. Y aquí también, ya casi al final de Apocalipsis, vemos también lo mismo, que la gloria de Dios la ilumina a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Muy bien, avanzamos entonces. Vamos a volver al texto base de hoy, en Marcos 9, y vamos al 4º versículo. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Sabemos, en el tiempo, Moisés vivió muy separadamente de Elías, pero eran dos personajes muy especiales, y ahí aparecen ahora en esa visión juntos. Y ellos hablaron con Jesús. Ahora nosotros podemos preguntar, ¿cuál era el tema de esta conversación? Muy sencillo. Vayamos al libro de Lucas. El doctor Lucas, en su evangelio, en el capítulo 9, lo describe en los versículos 30 al 31. Lucas 9, 30 y 31, para el contexto, ¿verdad? Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y fíjense ahora, quienes aparecieron rodeados de gloria, claro, la gloria de Dios, la gloria del Rey, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El tema de la conversación, mis amados, de Moisés, Elías y el Señor Jesús, era la muerte inevitable del Señor Jesús, lo que era su misión terrenal, de morir en nuestro lugar en la cruz. Su sangre es el precio por los pecados, venciendo al diablo en la cruz. Y Dios Padre acepta ese sacrificio perfecto y único. No se requiere otro sacrificio, que lo resucitó al tercer día. Versículo 5 de Marcos 9. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí.
y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense qué interesante este versículo. Hemos leído en el versículo 4 que Moisés y Elías hablaron con Jesús. Obviamente cuerpos transfigurados allá en esa visión celestial. Pero en el versículo 5 podemos ver que Pedro pudo conversar a Jesús. Qué interesante detalle, ¿verdad? Y le dice, maestro, expresa una alta estima y honor a nuestro Señor Jesús, al igual los discípulos de Juan el Bautista cuando llegaron donde él a quejarse un poco porque él bautiza y también Jesús bautiza, eso vemos en Juan 3:26, lo llamaban rabí, maestro o mi maestro. Y fíjense el reconocimiento de Pedro, qué bueno es estar en la presencia de Jesús, ya glorificado, ya con esa visión celestial. Obviamente una prefiguración, como lo he dicho en la introducción, del rapto, cuando Jesús va a venir por su iglesia y los muertos, los que han dormido en el Señor, van a resucitar en cuerpos glorificados. Y luego los vivientes creyentes se van a transformar y van a estar en la presencia para siempre con el Señor. Y Pedro lo reconoce delicioso, sabroso, bueno, ¿verdad? Y recomienda de hacer 3 enramadas o levantar 3 tiendas de campana, olvidándose que una podría ser suficiente, que cabían Jesús, Moisés y Elías, pero él quería una para cada persona de ellos, ¿verdad? Pero olvidándose a él mismo. En ese momento no le interesaba tener también una enramada, sino él pensaba así podría quedarse más tiempo en compañía del Jesús glorificado, ¿verdad? Qué interesante detalle también aquí. Y en el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ese versículo quiere como insinuar que Pedro hablaba, pero sin verdaderamente tener noción de qué estaba hablando, porque por esa visión estaban espantados. Muchas veces también cuando Dios manda o mandó ángeles, la gente se asustaba y los mensajeros de Dios siempre tenían que ser y siempre hablaron el idioma de las personas a donde fueron enviados. No temáis. Y yo pienso que humanamente nos sorprende que esa visión celestial los asustó, los espantó. ¿Se recuerdan cuando estaban remando en un fuerte viento, en la tormenta? Jesús estaba orando en el monte, lo vio en problema y caminaba sobre las aguas, ¿verdad? Acercándose lo más rápido que pudo a la barca. Ellos se asustaron, un fantasma. Yo quisiera saber si alguien de ellos, de los discípulos, alguna vez ha visto un fantasma. Pero que hace a veces el temor, nos engaña. Nos crea en nuestra mente imágenes que nunca
que no son verdad, que nunca son verdad, ¿verdad? Y aquí también definitivamente que estaban espantados, me imagino esa impresión de Pedro. Y es un privilegio que Jesús seleccionó a esos tres, aparte de los demás discípulos. Y no es la primera vez que el Señor hace eso. También casi al final de su vida, antes de ser arrestado, Él llamó también a Pedro, a Santiago, Jacobo y Juan para acompañarlo en el jardín de Getsemaní, cuando Él iba a orar antes de ser entregado, ¿verdad? Él quiso que esos tres lo acompañaran a orar. Los dejó un poquitito apartados, se entró más al huerto de Getsemaní. Y ellos se quedaron dormidos varias veces a causa de la tristeza, ¿verdad? Entonces, verdaderamente ahí vemos que en momentos muy, muy especiales, el Señor Jesús se hace acompañar de su círculo más íntimo, de sus discípulos, que eran sin duda Pedro, Jacobo y Juan. Vamos entonces al versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjense, mis amados, la nube de gloria, la Shekinah, símbolo en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios. Y vamos, por favor, al segundo libro de la Biblia, en Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 13, en el versículo 21, cuando ya los israelitas salen de Egipto y van hacia el desierto, ¿verdad? ¿Qué dice Éxodo 13, 21? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahí vemos la presencia de Dios. De día en una nube, de noche en una columna de fuego. Dios nunca nos abandona. Aunque a veces no lo vemos, no lo sentimos, Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros, porque así Él lo prometió al final del capítulo 28 de Mateo: y estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Amén. Y así el Señor cumple, ¿verdad? Pero también vemos, si volvamos ahora por favor al versículo 7 de Marcos 9, que sale de esta nube la voz del Padre Celestial, repitiendo lo mismo que Él dijo en el bautismo del Señor Jesús: este es mi Hijo amado. Vamos a compararlo. El mismo libro de San Marcos, para que es más fácil, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, después del bautismo de Jesús por Juan el Bautizador o Juan el Bautista, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y hermanos,
hijo amado, amado también puede decir escogido, porque efectivamente era el plan de Dios de reconciliar al mundo pecador con Él, Dios Santo, por medio de su Hijo. Y yo quisiera invitarles que me acompañen, por favor, a la primera carta de Pablo a su discípulo, a ese joven pastor Timoteo. En la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 5, fíjense que dice Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Hijo de Dios bajó del cielo, nació hombre, con nombre Jesús, para que puede morir en nuestro lugar. Esa muerte sustitutiva que era el plan de Dios, ese sacrificio del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, para que el mundo arrepentido, puede reconciliarse con Dios. Pero también el versículo 7 de Marcos 9 dice al final: a Él oíd. Jesús, el Señor, el Maestro, el Mesías, el Cristo, es el único a quien los discípulos debían escuchar y seguir sus mandamientos, como ahora somos nosotros sus seguidores, los creyentes, lo que lo hemos recibido de nuestro corazón como nuestro Salvador personal y Señor. Debemos únicamente obedecer a la voz del Señor Jesús. Pero fíjense qué interesante esa frase final: a Él oíd. Me recuerdo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino y la madre de Jesús, la madre de Jesús, Dios no tiene madre, y el Dios Hijo nacido hombre con nombre Jesús, Jesús tiene madre, María, y María estaba diciéndole: no tienen vino. Y Jesús en cierta manera la regaña un poco: mujer, mi tiempo no ha llegado aún. Pero fíjense después la palabra de María a los sirvientes: haced todo lo que os dijere. Ella reconoce en ese versículo la supremacía de Jesús, su Hijo, que es Dios, Hijo nacido hombre. Y así como María dijo a los sirvientes de esa boda: haced todo lo que os dijere, asimismo ella está hablando hoy a nosotros, recordándonos en cierta manera, igual como Dios Padre en esa voz de la nube, en el bautismo y también ahora en la transfiguración: a Él oíd. Más nada que decir. La palabra es clara, precisa y concisa, mis amados. Muy bien. Vamos entonces al versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ya se terminó la visión, ya se cerró el cielo, ya no había acceso al cuerpo transfigurado
de Jesús, de Elías y de Moisés. Y ahora se vieron, pisaron otra vez con sus pies tierra y no vieron a más nadie, solamente a Jesús, que sí estaba con ellos. Él vivía, ¿verdad? Él estaba comenzando con su ministerio. Pero el ministerio de Jesús nunca puede ser visto separado de la cruz, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y sabemos que Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces Jesús no dijo a sus discípulos y a personas que Él ha sanado, no digan nada a nadie? Porque los demás no pudieron entender, todavía estaban lejos de comprensión lo que verdaderamente era la misión, de Jesús en la tierra. Y obviamente esa visión era un preámbulo, era una previsualización cuando ya Jesús va a venir por su iglesia y cuando vamos a unirnos en cuerpos glorificados con Él. Obviamente, solamente los seguidores de Cristo, sus hijos y sus hijas, que lo han recibido y que creen en su nombre. Pero también hemos visto que Jesús muchas veces, y sobre todo Marcos lo usa como 14 veces, la expresión Hijo del Hombre, un título que muestra la humildad, la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, mis hermanos, quisiera llevarles una vez más al libro de Daniel, en el capítulo 7, cuando habla del anciano de días, ¿verdad? Y vamos a ver al versículo 13 y al versículo 14. Es muy importante. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, el anciano de día es Dios Padre, y el Hijo del Hombre es Dios Hijo, que conocemos en el Nuevo Testamento como Jesús. Y fíjense que dice entonces en el versículo 14, aquí ya no cabe duda quién es ese Hijo del Hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Hay alguna duda con esa descripción? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Las escrituras están claras, ¿verdad? Muy bien. Versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos.
fíjense, aquí vemos claramente los discípulos aún no comprendían la misión mesiánica de Jesús. No les entra a su cabecita. Y estaban hablando entre ellos, ¿verdad? Y como no entendía, se acercaron ahora al Señor Jesús en el versículo 11 y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen las escribas que es necesario que Elías venga primero? Ya lo hemos visto el domingo pasado, Malaquías capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Ellos estaban esperando beatamente que Elías venga personalmente antes que viniera el Mesías. Pero también hemos aprendido en este sentido que Juan el Bautista viene obviamente en el espíritu de Elías. Eso era como una interpretación, ¿verdad? No necesariamente tenía que ver personalmente, sino alguien como una comparación. Y como Juan el Bautista era un tipo Elías, también Jesús era un tipo Elías en este caso. Y fíjense lo que dice el doctor Lucas una vez más en su libro, en el capítulo 1, en el versículo 17, cuando se anunciaba el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1, 17, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sabemos que Juan el Bautizador o Juan el Bautista era el último profeta. Él era el heraldo del rey. Él era la voz que clama entre el desierto. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí claramente viene que él irá delante de él, ¿verdad? Con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista o Juan el Bautizador, que era su función de bautizar, como el Señor Jesús, ambos fueron rechazados y ambos fueron perseguidos. Juan por Herodes y obviamente Jesús por los fariseos y todos los escribas y prácticamente el clero de los israelitas. Hermanos, en este caso vamos entonces a volver al tema. Ya estamos terminando. La respuesta de Jesús a esa pregunta de los discípulos de los tres era obviamente, respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Era el plan de Dios, era inevitable el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron,
como está escrito de él. Eso ya podemos ver efectivamente en la vida de Elías en el Antiguo Testamento. Hermanos, aplicación y enseñanza. Los creyentes sinceros dan tanto valor a la comunión con el Señor y a estar en el monte con Él, como estaba bueno es para nosotros de estar aquí. Es delicioso, ¿verdad? Pedro estaba tan anonadado por la visión celestial que estaba por bien de quedarse a la intemperie con solo seguir disfrutando de aquella experiencia maravillosa. No pidió enramado para él ni para sus compañeros discípulos, solamente para Jesús, Elías y Moisés. Imaginemos tan agradable y delicioso o bueno como dice Pedro, será estar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, con Cristo glorificado y en compañía de todos los santos. Nosotros, los creyentes que estamos apartados para Cristo. Pedro olvidaba cuán necesario era la presencia de Cristo en el mundo. El mundo hoy ha dado la espalda al Señor, pero es necesario la presencia en el mundo de nuestro Señor, por medio de nosotros, su iglesia. Somos los representantes del Señor aquí en la tierra. Cuando nos va bien, todas las cosas nos van bien, muchas veces olvidamos a los demás. Es una debilidad humana. Amados, damos gracias al Padre Santo por esta enseñanza en el día de hoy, en la transfiguración, a haber visto el cuerpo de Cristo y de Elías y de Moisés transformados, glorificados. Gracias por esa visualización, cómo será la presencia contigo por la eternidad en los cielos. Te damos gracias por esa enseñanza. En nombre de Jesús. Amén. Vidente, amigo con usted, usted tiene asegurado su presencia con el Señor por la eternidad. ¿Está seguro si Dios lo llama hoy de este mundo que va a estar por toda la eternidad en la presencia de Él y no en la presencia del diablo? Tome hoy la decisión si no está seguro. Arrepiéntese. Acepte al Señor Jesús como su Salvador personal y Señor. Abre su corazón. Dígale, Padre Santo, yo sé que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo, pero yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y tú lo resucitaste al tercer día. Yo abro mi corazón, yo te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador personal y Señor. Y doy gracias al Padre Celestial por permitirme ser su hijo o su hija. Haga esa oración de fe, sinceramente, pero no es la oración que le va a salvar, sino va a ser el cambio de dirección que usted va a dar a su vida. Porque ser cristiano significa un estilo de vida diferente al estilo de vida del mundo. Hermanos, participen en la gran comisión. Testifican a Cristo.
participen en la predicación de la palabra de Dios a todas las naciones. Compartan, si ha sido de edificación, este mensaje pastoral con sus amistades, con sus contactos en las redes sociales. Y si quieren escuchar más mensajes como el de hoy, entran a Facebook, a YouTube, Tercer Culto IBET. Dios sigue bendiciendo, mis amados.